¿qué nos hace ser inestables espiritualmente? Cuando yo dije, ¿qué son las cosas que nos quitan nuestra estabilidad espiritual como hijos del Señor? La pregunta es más corta, ¿cierto? ¿Qué nos hace ser inestables espiritualmente? Y vamos a ver cómo enfrentarlo. ¿Qué es el consejo que el apóstol Pablo nos da? Entonces vamos a Filipenses capítulo número 1 y vamos a leer versículos 12 hasta el versículo número, vamos a ir, ¿cierto? 26, del 12 al 26 del capítulo número 1. Leemos todos en el nombre del Señor, léalo en voz alta y lo hacemos, ¿cierto? Ya ahora. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho presentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Hermoso pasaje que debemos meditar, ¿cierto? Si es una verdad en nosotros. Versículo 21 dice, todos, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez en vosotros. Amén. Entonces, hermanos, tenemos aquí, ¿cierto?, la experiencia del apóstol Pablo y cómo él enfrenta situaciones y todas, ¿cierto?, las enfoca en función de vivir en Cristo. Para mí, el vivir es Cristo. Y el vivir, ¿cierto?, en la cárcel, el vivir, ¿cierto?, con situaciones aún de relaciones con otras personas, el vivir para él es Cristo. Y si Dios permite, como sabemos, ¿cierto?, que él estaba encarcelado, que aún lo sentenciaron a la muerte, él consideraba, ¿cierto?, el paso a la presencia del Señor como ganancia y no como una pérdida. Y ese es el enfoque, ¿cierto?, de un cristiano. La pregunta es, entonces, ¿qué nos hace a nosotros ser inestables espiritualmente y cómo enfrentarlo? Porque nosotros, obviamente, no podemos decir que hemos sido estables permanentemente. A veces, ¿cierto?, somos enfrentados a situaciones complicadas de relaciones, con problemas, aún con pruebas. Bueno, varias cosas que nosotros podemos ver aún en este mismo libro de experiencia del apóstol Pablo. Y el apóstol nos enseña en esta mañana cómo, cierto, él resolvió las situaciones en su corazón para ser una persona estable. ¿Se acuerda que él dijo que él era perfecto, pero también estaba aprendiendo en el camino para realmente lograr la perfección? En Cristo nosotros tenemos una perfección porque Dios nos ve perfectos a través de Jesús.
pero estamos en un proceso de maduración, de ser personas maduras, y eso significa ser personas estables. Entonces vamos a orar. Padre Santo, pedimos que tú nos ayudes. Esta mañana sabemos nuestras debilidades y fortalécenos, Padre, no solamente en ánimo, sino también confiando en tu palabra, enfrentando situaciones, Padre, bajo la verdad tuya y no nuestros sentimientos. Padre, sabemos que tú nos has puesto sentimientos, pero tu palabra, Señor, es la que debe permanecer en nuestros corazones. Apelo a ti por cada necesidad que ha sido presentada. Sabemos, Padre, que hay muchos enfermos y tú tienes la gracia y el poder. Tú conoces, Señor, los organismos. Tú sabes, Señor, cómo tratar los cánceres. Tú sabes también cómo tratar el pecado, Señor, la vida de las personas, aún nuestras propias vidas, y te pedimos perdón por nuestros pecados. Dame la gracia, Señor, para ser útil en tus manos esta mañana. Bendice cada hermano que está presente, aún los ausentes. Bendice también a aquellos que se han apartado de tu camino, aún de la comunión con nosotros. Que tú les guardes, Señor, y guarda nuestros corazones, Señor, para estar gozosos como tu palabra enseña. En nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces, hermanos, entramos en la situación siguiente. Ya dijimos Filipos, bueno, comentamos algo de la ciudad de Filipos. La composición de la iglesia, se acuerda de Lidia, que se convirtió, ¿cierto?, a base de la predicación del apóstol Pablo. Era una mujer próspera, ¿cierto?, judía en Asia, en cuanto a era una industriosa, vamos a decir, de negocios. Pero también, ¿no es cierto?, a la muchacha esclava que fue librada, ¿cierto?, de los demonios. Eso está en Hechos capítulo 16, versículo 16. Y vemos, ¿se acuerda el carcelero de Filipo, famoso carcelero, que se iba a matar, pero Pablo y Silas, ¿cierto?, pudieron compartir el evangelio. Entonces esta iglesia tenía varios tipos de personas, y realmente, ¿cierto?, había variedad de personas con trasfondo y formas de vida diferentes. Y en ese contexto el apóstol les escribe, ¿cierto?, a ellos, como ya versículo 27, siguiendo la lectura que hemos tenido. Él les dice, solamente que os comportéis, versículo 27 del capítulo 1, solamente que os comportéis como es digno del evangelio. Y luego el versículo 2 del capítulo 12, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo la misma cosa. Luego el versículo 1 del capítulo 4 dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Y finalmente, versículo 4 del capítulo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El propósito del apóstol Pablo, hay 2 o 3 propósitos, pero uno de los principales es el hecho de que nosotros seamos estables. Y eso significa realmente que nos comportemos como es digno del evangelio, que nosotros, ¿cierto?, tengamos unanimidad y además, ¿cierto?, seamos personas que estemos firmes en el Señor, firmes en el Señor. Y esa firmeza obviamente está avalada porque debemos gozarnos en el Señor, gozarnos en el Señor. Ya pasó, ¿cierto?, las fiestas patrias, tuvimos un buen asado, bueno, pasamos un tiempo como familia, algunos solitos, pero Dios ahora quiere que compartamos, vamos a decir, parafraseando, ¿cierto?, el asado permanente con el Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Aprendamos a ser personas estables en la vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Que no, ¿cierto?, andemos, hay un término chileno que dice como volantín chupete, de un lado para otro, ¿cierto? Y la verdad es que es importante que Dios quiere que tengamos, ¿cierto?, una estabilidad emocional y espiritual. Y obviamente hay muchas cosas que nos van a afectar emocionalmente, pero sobre todo tenemos que superar todas esas cosas a base de el regocijo en el Señor.
Entonces, tomando este punto principal en cuanto al apóstol Pablo, que él presenta para nosotros y también lo presenta para la iglesia de Filipos, la pregunta que viene es lo que ya dije al comienzo. ¿Qué es lo que nos hace ser inestables y nos quita el gozo en la vida cristiana? Pablo aprendió a ser estable y maduro en su fe. Obviamente, cierto, estando en la cárcel, él no se entrega, cierto, a una desazón, sino que piensa y aún explica que la situación a la cual está en función, cierto, de su trabajo en el Evangelio. ¿Ok? Entonces, la pregunta es esa. ¿Qué es lo que nos hace ser inestables y nos quita el gozo de la vida cristiana en ese sentido? Pregunta para ti, hermana o hermano. Alguien puede abrir su micrófono y, bueno, decir qué son las cosas que lo han hecho a veces estar bajoneado en chileno, ¿cierto? O deprimido o simplemente sin ganas, perdió, ¿cierto?, el ánimo aún de congregarse, de leer la Biblia. Hay cosas que suceden en nuestra vida, ¿cierto?, que nos hacen bajar nuestra comunión con el Señor. A ver, ¿habría alguien que quisiera compartir algo abiertamente, sin dar a lo mejor algún detalle, quizás el concepto? Porque obviamente a veces nos da cosas ver el concepto, ver los detalles, ¿cierto? Pastor. ¿Mano Eduardo? El pecado, pastor. El pecado principalmente pecado. porque nos hace escondernos de Dios. No se quiere escondernos de Dios. Bueno, cierto, hay un efecto cuando uno falla ante el Señor, gracias hermano, es el efecto Adán y Eva, ¿cierto? La Biblia dice que cuando ellos, o sea, en el fondo desobedecieron al Señor, no lo creyeron a Dios y tomaron su propio esquema, el esquema del diablo que los tentó, tomaron cierto, bueno, percibieron una vergüenza en su vida y al final, cierto, se escondieron de la presencia del Señor. El pecado, cierto, nos separa de Dios, a pesar que Dios siempre sigue buscándonos, como lo hizo, cierto, con Adán y Eva. ¿Qué otra cosa nos trae, cierto, inestabilidad espiritual y pérdida del gozo en nuestra vida cristiana? Pastor, ¿Sí? Pastor, confiar mucho en nuestro sentimiento o capacidad humana. Ok, o sea, autodependencia, ¿cierto? Y al final entramos autosuficiencia y empezamos, ¿cierto? En chileno a cuchillar, ¿cierto? Y la verdad es que entramos en una situación complicada también de ánimo. Ok, ¿qué más podemos mencionar? Cuando una persona pierde un ser querido, por perder un hijo, perder a veces la madre, hay Sí. muchas personas que conozco que rechazan y se apartan a veces porque pierden la fe. Yo creo que perderán la fe de tener o el conocimiento de amar a Dios sabiendo que nosotros estamos de paso, pero es tan grande el amor que nosotros tenemos por nuestros hijos, por nuestra familiar más querido que tenemos a los lados. Yo creo que eso también es un factor. Sí, esa es una de las cosas muy, muy difíciles de sobrellevar y de hecho, cierto, yo entiendo la situación porque también experimenté la partida de mi papá y obviamente he visto el gemido de hermanos y familiares, cierto, cuando un ser querido parte. Pero gracias a Dios que tenemos, cierto, como cristianos, gracias al Señor por la fe que Dios nos da, que tenemos esperanza, cierto, que Dios nos consuela. Y eso es lo que dice 1 Corintios capítulo 2. ¿Ok? Algo más para terminar esta primera parte. ¿Qué es lo que nos Amén, pastor. ¿Sí? Es que yo creo que también va en que muchas veces nuestra motivación para servir al Señor es la motivación equivocada. Entonces hay muchas personas que creen que congregándose, que sirviendo, van a tener una vida perfecta, sin problemas, van a tener bendiciones materiales, bendiciones de todo tipo. Y cuando vienen las pruebas, ellos se sienten como estafados o decepcionados de por qué
¿por qué si yo estoy haciendo todo bien o haciendo las cosas que Dios me pide, no recibo esa retribución? Entonces ahí la motivación no es Cristo ni Dios, sino que es lo que Él me puede dar. Bien, cuando tengo expectativas, cierto, que no son bíblicas, y aún nosotros, cierto, llegamos al punto de tentar al Señor. De hecho, cierto, Jesús fue tentado, pero Él realmente resistió la tentación. Y en ese sentido, bueno, sabe que la Biblia apunta varias cosas, bueno, que el apóstol Pablo experimentó. En primer lugar, cierto, acuérdese que el apóstol Pablo experimentó aflicciones de la vida por ser un creyente en Jesús. Acuérdese que él tenía planes de ir a Roma, cuando le escribe a los romanos, en la carta a los romanos, y bueno, él pasó persecuciones, el naufragio, ahora cierto está prisionero, no ha sido un obstáculo para el evangelio, al contrario, las cosas, dice, que me han sucedido, han redundado más bien para el progreso del evangelio. Él tomó, cierto, las aflicciones de la vida por la fe en Jesús, no por el pecado, cierto, como un elemento para realmente una palanca, vamos a decir, para el progreso del evangelio. También vemos que la Biblia, aquí en el libro de Filipenses, vemos conflictos con las personas. Unos predican a Cristo por envidia, versículo 15 del capítulo 1, y luego dice otros por contención, otros de buena voluntad. A veces en la iglesia, y puede que no sea necesariamente en el cuerpo local de creyentes, sino también de fuera, están alguien tirando piedras hacia adentro, a veces tiramos piedras también nosotros hacia afuera, y la verdad es que el espíritu de compartir la palabra de Dios no es el correcto. Hay gente que se levanta, cierto, como, no sé, un líder, como predicador o una persona influyente en la iglesia, más que nada por un tema de orgullo, de vanidad, y cuando hay una situación de prueba, bueno, se derrumba todo. Yo recuerdo hace años atrás una persona, cierto, que era un predicador, y él, creo que lo he contado otras veces, bueno, él se apreciaba de ser un buen cristiano, ley de familia, etcétera, y era alguien que yo le daba alguna oportunidad para predicar. Pero al punto llegó en que se llegó a ser tan celoso que ni siquiera saludaba a un matrimonio que estaba de visita, que no era miembro de la iglesia, y ellos decían, bueno, si ellos no se definen, ¿por qué yo los voy a saludar? Entonces, yo le llamé la atención por qué estaba en esa actitud, y al final, cierto, paró la cola en chileno y se fue. Se enojó conmigo porque yo le reprendí. Entonces, ¿qué tipo de persona, qué motivación tenía? Obviamente, es cierto, más bien estaba por contención, por vanidad, llevando a cabo, cierto, una tarea. Pero a pesar de eso, cierto, el apóstol Pablo, vemos, cierto, que si bien apunta el problema, él sigue estable en su servicio al Señor. Luego vemos las murmuraciones. ¿Se acuerda que en capítulo 2, versículo 14, el apóstol Pablo apunta, dice, haced todo sin murmuraciones? ¿Por qué él habla de eso? Obviamente porque él entendía, por información de Epafrodito, acuérdense que Epafrodito fue el que le trajo la ofrenda. Me imagino que Epafrodito le comentó algunas cosas, y obviamente el consejo fue, quítense de andar murmurando y de contiendas. ¿Con qué propósito? Para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna. El versículo 15. Como dije al comienzo, estamos haciendo un barrido general del libro de Colosenses, pero estamos apuntando a las cosas que podrían traer inestabilidad, ¿cierto? En este caso, al apóstol Pablo. Aflicciones por la fe de Jesús, los conflictos con las personas, las murmuraciones o el que dirán, ¿cierto? Y luego vemos que aún el apóstol enfrentó problemas doctrinales. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Él habla, ¿se acuerda que comentamos el tema de los perros? Nos está hablando de los perros de David. No, David no tiene perros, mi gato, sino de, bueno, Sarai, ¿cierto? Y Eduardo, también los perros de hermana Anita Quirós. No son esos perros, sino, ¿cierto? Dice la Biblia, malos obreros, que estaban enfocándose más bien, ¿cierto?, la ley
en la circuncisión, en guardar cierta dieta que estaba establecida en el Antiguo Testamento, pero otros ciertos estaban por otro lado. Como dice el versículo 18 del capítulo 3, enfocándose en las cosas terrenales. ¿Ah? En el sentido de que dice la Biblia que ellos tenían el Dios, no era el Dios verdadero, sino el Dios del vientre. Se lo pasaban en glotonería, ¿cierto? En gula, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensa en lo terrenal. Entonces, el apóstol enfrentó varias cosas, problemas doctrinales fundamentales y luego, cierto, cosas terrenales. Enfoca, cierto, más que nada, gente que estaba enfocándose en el vientre, cierto, en el sentido de la gula, como que se consideraba eso, cierto, lo máximo en la vida cristiana, y el apóstol dice, esas son cosas terrenales. Entonces, también las preocupaciones nos hacen inestables. Por eso el apóstol dice, por nada estéis, dice, afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracia. También el apóstol nos habla de los malos pensamientos. Yo sé que lo dice en contraste, ¿cierto? Porque dice que, versículo 8 del capítulo 4, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. Entendía, ¿cierto?, el apóstol Pablo que malos pensamientos vienen a nosotros, preocupaciones, como ya mencionamos, cosas terrenales, problemas de doctrina, murmuraciones, aflicciones de la vida por la fe en Jesús, los conflictos de las personas, ¿ok? Entonces, pero si nosotros enfocamos los consejos que tenemos en la palabra de Dios frente a estas cosas, vamos a lograr tener, cierto, una estabilidad espiritual, una madurez. Vamos a permanecer, no vamos a ser de doble ánimo. Y a pesar de todo, cierto, como ya dije, el apóstol Pablo llegó a ser estable. ¿En qué sentido? Enfrentó, cierto, la situación de las contenciones que había, cierto, pero él dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadiría a mis prisiones, versículo 16 del capítulo 1, volvemos al capítulo 1. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Él dice, hay dos bandos. ¿Qué voy a hacer yo? Versículo 18 del capítulo 1. ¿Qué pues dice? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, ¿cuál es la clave que él encontró? Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Yo sé que a veces nosotros entramos en un tema, cierto, de esta naturaleza, pero Dios nos dé la gracia para gozarnos en que el evangelio sea anunciado. Amén. Entonces el apóstol Pablo empezó, cierto, a enfrentar estas situaciones, primero colocando el evangelio por delante. No, cierto, un partido, otro partido, que se predique el evangelio. Y además, cierto, él presenta esta estabilidad en su carácter y en su vida espiritual, diciendo, capítulo 2, versículo 17, dice, aunque sea derramada libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, ¿qué es lo que hace? Dice, me gozo y regocijo con todos vosotros. Ojalá que tú, hermano, y yo, hermana también, podamos decir, me gozo y me regocijo con ustedes. Y gracias a Dios que algunos hermanos abiertamente, claramente, ¿cierto? Dicen, qué bendiciones estar en la comunión, ¿cierto? Unos con otros. Y es el espíritu que tenía el apóstol Pablo. Luego, versículo 27 del capítulo 1, volviendo atrás. Dice, y confiado en esto sé que quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. El gozo del creyente, hermano, es el gozo de la fe. Aquí hay una definición de lo que significa el gozo del cristiano, el gozo de nuestra fe en Jesucristo. Y entonces vemos, cierto, la estabilidad del apóstol Pablo, estabilidad en los problemas, tanto, cierto, de murmuraciones, de conflictos doctrinales, cierto, de afanes,
de malos pensamientos, y es realmente cierto, vemos cómo nosotros podemos aprender de este ejemplo de este hermano. Y lo importante para él era que Cristo fuera anunciado. Gozo también la aflicción estando en la cárcel. Entonces, ¿en qué consistió su estabilidad? ¿En qué consistió la estabilidad del apóstol Pablo? En primer lugar, entre otras cosas, yo sé que uno puede a veces decir primero o segundo, pero él tenía una práctica de oración, una práctica de orar. Nosotros debemos orar para que Dios corrija nuestro corazón, para que bendigamos en vez de maldecir, para que tengamos un limpio corazón. Y el apóstol decía, el versículo 3 del capítulo 1, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerde de vosotros. Gloria al Señor por eso. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Ayer mi hermana Gladys mencionaba el hecho de que, bueno, ella se gozaba en la respuesta que ha habido a las oraciones de los hermanos, ¿cierto? En la iglesia. Y ojalá que nosotros podamos compartir este gozo cuando usted está orando en su casa, ¿cierto? Comparta esta actitud que tiene también. Porque me da gozo a mí como pastor, como siervo, que hermanos me digan, estoy orando por usted, pastor. Y también, ¿cierto? Yo sé que usted se goza cuando alguien le menciona que está preocupado en la oración por usted. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerde de vosotros. En sus oraciones, hermano, acuérdese de cada familia en la iglesia. En sus oraciones, acuérdese las peticiones que estamos haciendo unos por otros. Y dice también que roguemos para que tengamos estabilidad, gozo, ¿cierto? Rogando por gozo, con gozo por todos vosotros. Entonces su comunión con Dios era oración. Segundo, él tenía confianza en la obra del Señor los creyentes. Versículo 6 del capítulo 1 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vino a mi mente en este minuto, cuando comencé el ministerio de la iglesia, por mi formación profesional como ingeniero comercial, ¿cierto? Bueno, hice mucho trabajo en la organización, hice manuales, asesoré en muchos tipos de organizaciones, la pega que yo tenía, y la verdad que yo traté de traer este mismo enfoque, ¿cierto?, a la organización de la iglesia. Hicimos, recuerda, una evaluación, diagnóstico, un taller, luego describí las tareas de los hermanos, cada cargo, ¿cierto?, etcétera. Todo eso queda en el camino. Y a veces uno piensa que puede usar herramientas humanas, y no digo que no debemos ser organizados de ninguna manera, pero sí tenemos que esperar que Dios va a ir trabajando en cada uno de nosotros. A veces queremos apurar el tranco, queremos, cierto, que ya una persona que recién convertida cambie todo su esquema, pero no esperamos que el Señor haga la obra. Estando persuadido, el Señor a través del apóstol Pablo nos enseña que debemos tener confianza en la obra del Señor de los creyentes. Estando persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? ¿Vamos a ser perfectos mañana? No, hasta el día de Jesucristo. Amén. Entonces, oremos, hermanos, para ser estables. Tengamos confianza que Dios está trabajando no solamente en ti, sino también en otros hermanos, y oremos por ellos también. También vemos que el apóstol Pablo aprendió que sus circunstancias ilimitantes las dio como parte del progreso del evangelio. Yo recuerdo, ¿cierto? Entiendo que, bueno, ya hermana Lucy está en la presencia del Señor, pero otras hermanas y hermanos han estado en el hospital. Bueno, hermano Pedro hace poco, ¿cierto? Y la verdad es que cuando uno está en el hospital, hay personas que necesitan oración. Y uno se da cuenta de las necesidades, ¿cierto? Y ya uno empieza a menguar la preocupación por su propia enfermedad, aún la operación que va a venir por la preocupación de las demás personas. En este caso, el apóstol Pablo, sabemos ya, repetimos que estaba en la cárcel, pero dice el versículo 12 del capítulo 1, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿qué cosas le sucedieron a él? Bueno, ya hablamos del naufragio, las persecuciones, la cárcel ahora.
han redundado, que dice, más bien para mi fe sea al suelo, no dice, más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Él no estaba en un hospital, estaba en una cárcel, pero a pesar de la cárcel, aprovechó, ¿cierto?, de compartir el Evangelio. Entonces, hermano, él aprendió a ser estable en las circunstancias ilimitantes. Y también, ¿cierto?, él nos hace ver cuál fue la razón por qué él estaba en esta actitud. Porque dice, para mí, el vivir es Cristo. El vivir es Cristo. Yo sé que para muchos el vivir está en una casa propia, está en una familia, ¿cierto? La educación. Bueno, yo sé que tenemos planes como familia, pero todo eso debe estar, digamos, bajo el vivir es Cristo. Y el morir, si Dios nos permite, ¿cierto? En el caso del apóstol Pablo, acuérdense que estaba ya para recibir la sentencia, y bueno, efectivamente él murió, ¿cierto? Condenado por el Imperio Romano, pero para él, ¿cierto?, era ganancia. Entonces, además, él consideraba como el más alto valor la excelencia del conocimiento de Cristo versus su vida antigua, que trató como basura. ¿Ok? A veces nosotros recordamos situaciones pasadas, pero debemos vivir agradecidos por la bendición de conocer a Jesús. Y ser hallado, dice versículo 9 del capítulo 3, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que le dio por la fe. Qué gran bendición es la salvación. Dios nos ha justificado. Él tenía eso enraizado en su corazón ahora, y lo que era antes lo tuvo por basura. Sabemos, ¿cierto?, cómo detallamos lo que era antes. Y eso está cierto en esta palabra, en el libro de Filipenses. Entonces el apóstol Pablo aprendió, ¿cierto?, a ser estable en su comunión con Dios en oración, su confianza en la obra del Señor de los creyentes, sus circunstancias limitantes las vio como parte del progreso del Evangelio y además, ¿cierto?, consideró como el más alto valor la excelencia del conocimiento de Jesús. Y sabe, algo importante también, él no andaba, ¿cierto?, deambulando de idea en idea, sino él tenía una meta. La meta, dice la Biblia, versículo 14, el capítulo 3, versículo 14, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sabe que cuando somos jóvenes, bueno, queremos estudiar, bueno, sabemos que los niños, hay jóvenes esta mañana, espero, padres, yo pido que estén, ¿cierto?, acá con sus jóvenes, con sus adolescentes. Es el culto, ¿cierto?, de la iglesia y ustedes tienen la responsabilidad de que ellos estén con nosotros. Cuando los niños, ¿cierto?, son pequeños, quieren ser como el papá. Luego, cuando son adolescentes, quieren ser como los artistas del mundo, un jugador, etc. Y cuando ya tenemos, ¿cierto?, una formación en la familia, bueno, empezamos a tener muchas metas. Una casa, ¿cierto? Que los niños se eduquen, etc. Pero como ya dije antes, la meta primordial de nosotros es el llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando el Señor nos llame a su presencia. Cuando nos diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y él dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. Entonces, hermanos, él dice, todavía no he llegado a la perfección, si bien somos perfectos en Cristo, pero prosigo. Hay una meta. Personalmente, una pregunta, ¿cuál es la meta que tú tienes en el Señor? ¿Cuál es la meta que tú tienes en el Señor? Y es importante una respuesta. Y sabe, también aprendió a ser estable en las preocupaciones. ¿Por qué él dio el consejo? Por nada estéis afanosos. Porque obviamente él entendía que mucha gente en la iglesia de Filipos estaba afanado. Y ese afán no es novedad para nosotros. Las preocupaciones y sus pensamientos fueron bajo la dependencia del Señor. Por eso que él dio el consejo, por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda nación y ruego.
¿Y cuál va a ser el fruto? Como aprendimos, la paz de Dios. No una pastilla calmante, no es cierto, todo un tema de tratamiento, unas vacaciones en las Bahamas, no. La paz de Dios viene cuando uno deja y descansa en el Señor. Y él dice, versículo 12 del capítulo 4, que él aprendió a base de esto a vivir humildemente y tener abundancia, tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y aquí está el famoso pasaje que hemos leído, todo lo puedo en Cristo. El poder de Dios, hermano, actúa en nosotros para ser estables cuando tenemos este enfoque que el apóstol Pablo nos presenta. Hay cosas que nos van a limitar, vamos a pasar por pruebas, vamos a tener preocupaciones, vamos a recibir, cierto, en nuestro oído murmuraciones, vamos a estar expuestos a contenciones, situaciones, cierto, aún de doctrina, pero lo importante es de la meta de Jesús. Lo importante, cierto, es todo lo puedo en Cristo que me fortalece para ser estable. Vamos a tener escasez, cierto, pero tengamos la meta en el Señor para ser estables. Ahora, el Señor, hermano, nos da a entender aquí un consejo bien específico. Ya vamos hacia la aplicación. La Biblia dice que el consejo es comportarnos como es digno de Cristo. Que os comportéis como somos de Cristo para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga del Evangelio que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Lo que importa es combatir por el Evangelio. Luego dice, nada intimidados por lo que se oponen. A veces nos intimidan y el diablo, cierto, nos ya llena la cabeza de cosas. Ayer escuché a un pastor decir ya, yo quiero sanarme de todas las cosas. Ojalá que sea nuestra actitud, hermano, que podamos tener una determinación de limpiar nuestro corazón y tratar con esos malos pensamientos, las murmuraciones, y realmente que podamos aprender a tener una estabilidad espiritual para estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por lo que se oponen. Hay personas que se oponen, hay personas que se han opuesto, pero sigamos adelante porque Dios nos da, cierto, la victoria. En un mismo espíritu. ¿Qué significa estar en un mismo espíritu? Combatiendo unánime por la fe del Evangelio. En nada intimidados por lo que se oponen. Conscientes que hay una concesión a causa de Cristo y la fe. El hecho de padecer por hacer la voluntad de Dios. ¿No queremos padecer? Yo no quiero padecer. Y me imagino que usted tampoco. Pero tenemos que pasar pruebas para que nuestra fe se fortalezca y aprendamos a ser estables y maduros en la fe. Y el apóstol nos lleva a razonar ciertas cosas. El apóstol nos lleva a razonar. Por eso habla de la práctica. Él nos dice, razonen o piensen y saquen conclusiones. ¿En qué sentido? Dice. Por eso, para mí, estas son preguntas que el apóstol nos presenta en el sentido de que pensemos por qué él tiene gozo. Dice, consideremos si hemos experimentado nuestra comunión con el Señor. ¿Se acuerda? El capítulo 2 dice, ¿hemos recibido alguna consolación en Cristo? ¿Usted ha recibido alguna consolación en el Señor, hermano? Pregunta personal para ti. ¿Usted ha recibido alguna consolación en Cristo Jesús? ¿Puede decir amén? Amén. La consolación más grande es que Él nos perdonó nuestros pecados. La consolación más grande es que pone por delante, cierto, sus promesas para nosotros, a pesar de las aflicciones. ¿Ha tenido algún consuelo de amor? El amor del Señor, cierto, de tal manera amó Dios al mundo y nos amó a mí. ¿Ha experimentado alguna comunión del Espíritu? ¿Ha tenido, cierto, una comunión íntima con el Señor? ¿Ha habido algún afecto entrañable? Dios nos ha dado, cierto, un afecto más que un amigo, más que un hermano, más que un familiar, un afecto entrañable. Dice que el amor de Dios no se puede separar de nosotros. ¿Alguna misericordia? Entonces, hermano, uno llega a saltar de gozo cuando da respuesta, sí, Señor, yo he sido bendecido por ti, por mi salvación.
Entonces tenemos que responder a esta pregunta en dos sentidos. Por un lado, en el sentido de nuestra relación con Dios, y por otro, en la relación con las personas con las que nos hemos relacionado. Y obviamente yo sé que las personas con las cuales nos relacionamos van para arriba y para abajo, pero lo que nos da estabilidad es nuestra comunión con el Señor, la meta. Entonces, si la respuesta es sí, las motivaciones, nuestro gozo en el Señor, y ese gozo va a dar fruto. ¿Qué fruto? De tener un motivo de gozo para los que trabajan en el Señor. Sentir lo mismo, el consuelo del Señor por haber sido perdonados y salvados. Tener el mismo amor, el amor de Cristo. Sintiendo una misma cosa, siendo unánimes en el Evangelio. La comunión conlleva cultivar el afecto. Sabemos, cierto, Hebreos 10, acuérdense, no dejando de congregarnos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Sintiendo una misma cosa. ¿Qué cosa? La misericordia del Señor, los propósitos del Evangelio. Eso es lo que debemos pensar, meditar y tener cierto en nuestro corazón. Y las razones, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo es lo más importante, porque como dice el apóstol Pablo en versículos 5 al 8 del capítulo 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo también, ¿cómo se llama? Este tenista que es medio complicado, ¿cierto? Yo sé que todos tenemos ciertas observaciones sobre el, ¿cómo se llama? El raquetero, ¿cierto? Y bueno, a veces, ¿cómo se llama? Paloma. ¿Chino Ríos? Sí, ¿Chino Ríos? Sí, el Chino Ríos, ¿cierto? El sentido de Chino Ríos, ¿cierto? De repente uno lo ve súper bien, de repente por otro lado, etc. Y Dios quiere que no seamos así, ¿cierto? Como dije, como volantín chupete de doble ánimo, sino que tengamos el sentir que hubo también en Cristo. ¿Cuál fue el sentir de Cristo? No estimó ser igual a Dios, ¿cierto? Él tomó el lugar nuestro, no se puso sobre encima de nosotros, sino se puso a nuestro nivel. Se despojó a sí mismo, dejó su gloria en los cielos, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla. Entonces, hermano, si bien podemos tratar estas situaciones, pero también debemos considerar el ejemplo de Jesús para ser humildes, para ser obedientes, para humillarnos delante del Señor. Y si es necesario humillarnos ante los demás también. Amén. Cuando fallamos y reconocemos nuestras faltas. Entonces, hermano, es importante ser estable, ¿sí o no? Es importante limpiar nuestro corazón, es importante tener pensamientos limpios, depender del Señor en la oración, tratar las circunstancias adversas como una palanca para el Evangelio, para el progreso del Evangelio. Y yo sé que tenemos personas a nuestro alrededor, como ya hemos estado orando, ¿cierto? Que no nos jactamos los problemas que están pasando. Obviamente, vamos a pasar un día situaciones parecidas, pero todo, ¿cierto?, tiene que estar en función del Evangelio y nuestra comunión con el Señor. Entonces, para mantenernos estables en la fe, las claves son, número 1, ocupar nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Luego dice, regocijaos en el Señor siempre. Debemos regocijarnos en la fe de Cristo, en la obra que Cristo hizo por nosotros, en la salvación, en el perdón de pecados, en la misericordia que Dios tuvo con nosotros. Cuán grande fue el gozo del apóstol Pablo que le tuvo por basura, todo lo que era, pero ahora se regocija en el Señor. Tengamos un solo propósito. Una cosa hago, dice el apóstol Pablo. Tengamos la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Estemos firmes, hermanos, estemos firmes, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estar firmes en el Señor. Luego ocúpese de orar por las preocupaciones. Por nada estéis afanosos, dice la Biblia. Y cuando usted ora y descansa en el Señor, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará
su corazón y sus pensamientos. Dos cosas diferentes. El corazón es aquel, ¿cierto?, que va para arriba y para abajo, y los pensamientos son los que son a veces más estables, pero a veces el corazón afecta a los pensamientos y andamos inestables. Pero para eso tenemos que orar y dejar, ¿cierto?, que Dios nos dé la gracia y la paz. Trabajen en el dominio propio de sus pensamientos. Por eso dice todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo. Aplique lo que hemos aprendido, dice el apóstol Pablo. Lo que aprendiste y recibiste y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y cuando uno hace lo que Dios dice en su palabra, no solamente la oración le va a dar paz, sino también el Dios de paz estará con vosotros cuando usted hace. No solamente en la intención de hacer. Y confíe en la provisión de Dios. ¿Se acuerda que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria? Que Dios nos ayude, hermano, para descansar y ser personas estables. Tratar las circunstancias, tratar las murmuraciones, tratar ciertos problemas a veces doctrinales, relaciones personales. Tratar, bueno, cuántas cosas. Los afanes, los malos pensamientos que nos van para arriba y para abajo, bajo cierto el dominio del Señor en su corazón. La meta de Cristo, la meta del Evangelio, el progreso del Evangelio, que las circunstancias aún adversas, aún las pruebas, las consideremos, ¿cierto? Como dice el apóstol Santiago, cuando estemos en prueba, que sean con pruebas con sumo gozo. Contradicciones aparentes, pero que aprendamos a gozarnos en el Señor, en el Evangelio. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Oramos, hermanos. Pido que hermano José Cataldo nos guíe la oración. Hermano José. Amén. Oramos entonces. Padre Celestial, Señor, queremos orar nuevamente, darle gracias, Señor, por el consejo de su palabra, Padre Celestial. Amén. Gracias, Señor, por la instrucción que usted nos da. Gracias, Señor, por estas directrices que nos da para guiar nuestra vida, Señor, y los ejemplos que debemos seguir, Padre Celestial. Le rogamos que nos ayude cada día, Amén. que ayude, Señor, en nuestras ocupaciones diarias como padres, como hijos, Señor, como parte de alguna empresa, como trabajadores, Amén. a estar sujetos, Señor, a su palabra, también como ciudadanos, estar sujetos a las autoridades, Señor, Sí, Señor. y que nos guíe, Padre Celestial, por medio del Espíritu Santo, que es el que hace la obra en nuestros corazones. Ayúdenos a no contristar el Espíritu de Dios, Amén. denos la fortaleza espiritual para rechazar el pecado, rechazar las influencias del mundo y poder tener dominio propio sobre nuestra carne, sobre nuestras pasiones, orgullo, nuestras vanidades, Señor. Límpianos de aquellas cosas, Señor, y guíenos, porque necesitamos mucho de su gracia y de la asistencia del Espíritu Santo también, Padre Celestial. Y le agradecemos, Señor, por este día de vida que nos ha dado también. En nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén, hermanos. Amén. Bien. Ahí sí.